Nuestro querido compañero Juan Speroni, que representa al Sindicato Argentino de Obreros Navales. Sí, efectivamente, este 1 de mayo, como vos lo señalás muy bien, es el Día del Trabajador, teniendo en cuenta la reivindicación de la clase trabajadora mundial, de las trabajadoras y los trabajadores, para aquellos que dieron su vida para luchar en un marco muy complejo que había en ese momento, allá por 1886, en la ciudad de Chicago y en gran parte del mundo, como consecuencia de la primera revolución industrial. Y estos trabajadores apostaron a la organización para buscar la reivindicación. Acordémonos de que en ese momento se trabajaba, o lo hacían trabajar 8 horas, 18 horas, 16, 20, según los regímenes que tenían las patronales en ese momento, digamos. Pero fue allá por el año, precisamente un 17 de octubre, vaya fecha, ¿no? En la historia también de nuestro país, donde, de 1884, donde las distintas organizaciones donde estaban nucleados los trabajadores, que en ese tiempo eran socialistas, laboristas, anarquistas, plantearon, digamos, que para conseguir las 8 horas de trabajo, recordemos que ellos establecían como marco 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, digamos, y esa Internacional de Trabajadores resolvió que el 1 de mayo de ese año ir a una huelga general por el tema de la reivindicación de las 8 horas, que terminó lamentablemente en una tragedia con la enorme represión y precisamente en una movilización imponente que hubo, donde un desconocido que no se conoce hasta hoy día todavía el nombre del que arrojó una bomba, y en consecuencia hubo la tragedia de varios muertos, digamos, tanto de los trabajadores como algunos policías, y terminó en un juicio que a todas luces, digamos, fue totalmente legítimo y legal, donde 8 trabajadores, de los cuales 2 fueron condenados a cadena perpetua, un trabajador fue condenado a 15 años de trabajo forzoso y 5 fueron condenados a la horca, digamos. Entonces me parece, bien lo señalabas vos, que no tenemos nada que festejar, sino en todo caso reivindicar esa gesta, esa lucha de aquellos compañeros que tuvieron la enorme voluntad de sacrificar hasta su vida en aras de conseguir las reivindicaciones totalmente justas y legítimas para los trabajadores y para el ser humano. Se conmemora eso, digamos. Después, en el universo de los trabajadores mundiales, bueno, hay luces y sombras, hay marchas y contramarchas, y en esto tampoco escapa la Argentina, porque, digamos, la clase trabajadora, la gran reivindicación que tuvo en nuestro país allá por el año 1945, digamos, donde la historia de nuestro país alumbró un hombre con una conciencia verdaderamente tremenda en términos de la defensa del interés nacional, de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, y en consecuencia elaboró para la clase trabajadora un sinfín de derechos que hoy todavía los trabajadores tenemos, merced precisamente a esa voluntad política que tuvo Juan Domingo Perón de establecer los derechos de los trabajadores. Creo que fue el proyecto más importante, sin lugar a duda, en la historia de nuestro país. En consecuencia también, en la línea histórica de aquellos que intentaron siempre someter a nuestra patria, someter a distintos regímenes de trabajo esclavos en nuestro país, ocurrió lo que ocurrió en el 55 con el bombardeo a Plaza de Mayo y toda una organización que encubría precisamente el hecho
de esas acciones que tomaron las fuerzas militares para destruir, digamos, al peronismo. Desde ahí, desde la resistencia, pasando ligeramente por lo que fue el retorno de Perón y la situación de anclaje que quiso instalar en nuestro país de la unidad nacional, pasando por esa noche oscura y negra que tuvimos en el país el 24 de marzo del 76, donde más allá de las armas que generaron el golpe militar, hubo un concepto ideológico encarnado por Martín Hedós que representaba a los sectores de la oligarquía, a los sectores terratenientes, a los sectores que querían una Argentina sometida, agroexportadora, digamos. En consecuencia también eso terminó con una tragedia de 30.000 desaparecidos y donde los trabajadores y las organizaciones sindicales fueron precisamente las mayores víctimas de esa tragedia. Entonces, venimos desde ahí tratando de encontrar el camino, venimos tratando de encontrar el proyecto que nos genere de vuelta en un escenario muy complejo, que nos devuelva la dignidad al pueblo argentino de poder defender no solamente los derechos de los trabajadores, sino también como concepto un modelo de país que tenga que ver con un modelo industrial, que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, que tenga que ver con el desarrollo, que tenga que ver con la defensa de la soberanía, digamos. Entonces hay muchas cosas en este 1 de mayo que encierra, digamos, la lucha permanente histórica de los trabajadores para conseguir, digamos, la sociedad más justa, más equilibrada y donde indudablemente la columna vertebral de todo proceso, digamos, de transformación social tiene que ver con los trabajadores, ¿no?